Conforme al orden del día que tenéis en vuestra posesión, y pasamos al primer punto, que sería la aprobación, en su caso, del acta de la sesión del día 20 de octubre. Acta y videoacta. ¿No sé? ¿Aprobamos? Venga. Luego, son 3 puntos que sabéis que venimos haciendo de manera particular con la ayuda de la intervención, en este caso de José Francisco, el interventor general, sobre la dación de cuenta del seguimiento y ejecución del plan de ajuste, la ejecución presupuestaria del tercer trimestre e igualmente el periodo medio de pago a proveedores, tal y como vimos también en la comisión informativa. Señor interventor. Buenas tardes a todos. Como viene siendo habitual cada trimestre, en esta ocasión lo que es el tercer trimestre de este ejercicio 2022, que se remitió al Ministerio de Hacienda el 28 de octubre del 2022, y ahora damos cuenta al Pleno de toda la información remitida al Ministerio. En lo relativo a lo que es el plan de ajuste, todo lo que es la comparativa de la proyección de gastos e ingresos, de lo que es la previsión de liquidación, de lo que es el documento de liquidación consolidada del Ayuntamiento y la comparativa de esa previsión de liquidación con el plan de ajuste y la comparativa del mismo, en la Comisión de Hacienda estuvimos resumiendo esa comparación tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista de los gastos. En la comparación de los ingresos vimos que la mayoría de los ingresos tiene una previsión positiva, salvo la relativa a lo que es el capítulo 3, que es la única que tiene una previsión de desviación negativa, que es el capítulo de tasas y otros ingresos. Y si bien en el resto de los capítulos la previsión positiva, seguramente, y con la previsión de ingresos, esa previsión negativa acumule todas las previsiones positivas y dé un resultado de la previsión, una acumulación positiva en la desviación total. En relación a todo lo que son el resto de los gastos, vimos un resumen de cada uno de ellos, y el resumen, como hemos visto en anteriores trimestres, el capítulo 2 y el capítulo 6, el que presentan desviaciones negativas. El capítulo 2, sobre todo por el tema de los contratos, en cuanto que hemos ido asumiendo una serie de gestiones que han aumentado el capítulo 2 y no estaban previstas en lo que son las modificaciones que hemos hecho del plan de ajuste. Y en el capítulo 6, por una serie de sistemas generales en que ha ido realizando la Gerencia Municipal de Urbanismo y inversiones de planes contiguos y otra serie de planes que hemos asumido con subvenciones de otras administraciones públicas. No obstante, el equilibrio y el cumplimiento del plan de ajuste, pues podemos establecer que será previsible, dado que el aumento también de los ingresos que hemos visto por otros ingresos de capital, será previsible que sea posible ese cumplimiento del plan de ajuste a finalizar el último trimestre. Una vez que hemos visto lo que es el plan de ajuste, la ejecución presupuestaria resumida por capítulos se resumió en ese plan de ajuste y se ha transmitido a lo que es el Ministerio, que en el tercer trimestre también se ha cumplido con el principio de estabilidad y sostenibilidad financiera. Y en el tema de la deuda viva, se ha establecido, una vez que se ha también cumplido y remitido lo que es todo lo que tenemos de deuda viva del Ayuntamiento, que estamos en un porcentaje del 6,80%. No obstante, una vez que se apruebe lo que es la operación que tenemos en estos momentos, este 6,80% se llegará al 18% de deuda viva. Por lo que respecta al periodo medio de pago, este trimestre hemos elevado un poquito de los 18,18 días que tenemos a los 21,28 días, si bien estamos dentro del margen establecido legalmente. Pues muchísimas gracias, como siempre, señor interventor. ¿Alguna explicación? ¿Nada? Venga, pues se cumplimenta, por tanto, la dación de cuentas de este tercer trimestre y del periodo medio de pago a proveedores. Pasamos al punto quinto, que sería la aprobación de la adjudicación, en este caso, a la entidad Caja Rural del Sur del expediente para la concertación de un préstamo a largo plazo para la financiación del rescate de concesión de manial de complejo inmobiliario Aljarafe Center. Punto 5, señora Alonso Lapi. Gracias, presidente. Bueno, pues efectivamente en septiembre del 2022 el Pleno aprueba el rescate de la concesión del Aljarafe Center y en octubre del 2022 inicia la contratación para la operación de crédito de 5,5 millones a 12 años, que se presentan 7 cajas y ha sido adjudicada, o se propone la adjudicación a Caja Rural del Sur, por haber presentado las mejores condiciones y de este modo pues que revierta
esa zona de Mairena de Aljarafe a un servicio público para todos y todos los vecinos de Mairena de Aljarafe. Muchísimas gracias, señor Alonso Lapi. ¿Alguna explicación? ¿Pasamos a la votación? Grupo Vox, Miguel. A favor. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Popular. A favor. Grupo Unidas Podemos. En contra. En contra. Grupo Socialista. A favor. A favor. Pues queda aprobado, señor secretario. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Punto sexto sería la aprobación, en este caso, de un expediente de contratación que son los servicios corporativos de telecomunicaciones, voz, datos y seguridad para este ayuntamiento de los organismos autónomos mediante un procedimiento sujeto en el marco contractual abierto con regulación armonizada. Señor Alonso Lapi. Gracias, presidente. Pues efectivamente es un contrato de telecomunicaciones que abocará a este ayuntamiento a la mejora de la voz, datos y seguridad, no solo del ayuntamiento de Mairena, sino de sus organismos autónomos. Esto pues, permitirá que los empleados y las empleadas desarrollen su trabajo con medios más adecuados y que la ciudadanía, además, pueda acceder a los servicios públicos con mayor garantía que lo hacen ahora. El contrato se establece en el pliego pues, en una duración de 3 años, con una prórroga de 2, y además con esto sí quería decirle que solventamos uno de los grandes reparos que venía haciendo la intervención y que así también pues, salvamos los procedimientos administrativos del ayuntamiento. Muchísimas gracias, señor Alonso Lapi. ¿Votamos? Sí. Miguel, Grupo Vox, a favor, Grupo Ciudadanos, a favor, Grupo Popular, a favor, Grupo Unidas Podemos. A favor. A favor, Grupo Socialista. A favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Unanimidad, señor secretario. Pasamos al séptimo punto, que en este caso es la aprobación definitiva del plan director de la bicicleta del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Igualmente, si consideran ustedes, pues valoramos el plan de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Mairena. Son dos expedientes que guardan relación el uno con el otro y si lo ven, pues lo vemos de manera conjunta. ¿Vale? Pues, señor Alonso Lapi. Gracias. Bueno, pues tras el mes de julio, que aprobamos inicialmente el Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Mairena y el Plan Director de la Bicicleta en Mairena de Aljarafe, se sometió pues, a un periodo de alegaciones y consultas en la que se han recibido pues, del Plan Director de la Bicicleta 7 propuestas por parte de Unidas Podemos y por parte de ACTA, la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe. Se recibieron 127 entre consideraciones, sugerencias y alegaciones. ACTA dividía su presentación de escrito en 3 apartados concretos, uno sobre proceso de elaboración de plan, otro sobre procesos de contenidos genéricos del plan y otros concretos del plan. Decirle del mismo modo, porque se va a debatir, ¿no, presidente? Ambos, ¿no? Plan de movilidad y el... que en el plan de movilidad Unidas Podemos pues, presenta 4 alegaciones y ACTA presenta 16 alegaciones. En total, en el PEMUS y en el plan de bicicleta, pues se han aceptado en su totalidad todas las propuestas presentadas por Unidas Podemos, por lo cual tengo que dar las gracias porque enriquece enormemente el texto, y también tengo que darle las gracias a la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe porque de sus propuestas han sido aceptadas más del 80% de las alegaciones, consideraciones y sugerencias que hacen. De modo creo que si hoy aprobamos definitivamente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en Mairena y el Plan de Bicicleta, será un texto pues, consensuado por mayoría y que sin duda pues, abocará a Mairena de Aljarafe a tener una visión de futuro con unos parámetros y unos valores europeos que es verdad que es a lo que tenemos que ir dirigiendo nuestras políticas. Muchísimas gracias, señor Alonso Lapi. Por parte de los grupos, señor Miguel, Grupo Vox. Entonces es conjunto, ¿no? Sí. Es conjunto, ¿no? Pues con respecto al plan de la bicicleta, el sentido de voto de mi grupo, del Grupo Vox, va a ser de abstención, igual que ya ocurrió en la aprobación inicial. En tanto, en cuanto, ya que estamos de acuerdo todos, en eso estamos de acuerdo todos, en que
el carril bici es necesario, que es bueno el uso de la bicicleta y que se amplíen los tramos y los trayectos de bicicleta. Lo que por supuesto no estoy de acuerdo es en lo que ya se incorporó en el primer borrador, que es la perspectiva de género en un carril bici, que como ya he dicho en muchas ocasiones, sobre todo en un carril bici, es absurdo, por no decir que es irrisorio. Lo que hay que hacer y dejarse chorradas es mantener y conservar en condiciones adecuadas son los carriles ya existentes, que hoy en día no están de manera adecuada pues conservados. En segundo lugar, también habría que hacer, y habría que pensarlo bastante bien, es un trazado que en algunos tramos ni es lógico ni tiene sentido. Y hablo de los ya existentes. En cuanto al plan de movilidad, el voto de Vox será en contra, ya que este plan sigue a pie juntillas los dictados de la Agenda 2030, con la que Vox está en totalmente desacuerdo, ya que va a llevar a la ruina tanto a las familias y nuestro país. Y es algo que con el tiempo, como muchas de las cosas que nosotros hemos comentado, se cumplirá. Y, por supuesto, también se vuelve a incluir, como en el caso anterior, la perspectiva de género y, como ya he dicho en muchas ocasiones, nos parece algo ridículo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Miguel. Grupo Ciudadanos. Enrique. Buenas tardes, gracias, señor presidente. Bueno, como ya comentamos en las correspondientes reuniones, nosotros entendíamos que hay varias formas de realizar o de presentar un proyecto técnico como el que nos ocupa en este momento. Fruto de esas preguntas, de esas interrogantes, tuvimos varias reuniones con la gerencia, con los redactores del proyecto, que se nos quedaron claras pues todas las interrogantes que tenemos al respecto. Entendemos que hay formas de desarrollar un proyecto técnico de una forma generalizada, como un plan director que marque las pautas generales, o también desarrollar un proyecto como plan director, pero que atacara de una forma más pormenorizada determinados ámbitos, determinadas zonas. Ni una es mejor que la otra ni nada, depende de la subjetividad del equipo redactor, de cómo entienda cómo deben de ser los trabajos al respecto. Se nos explicó por parte del equipo redactor que pretendían desarrollar este plan director de forma generalizada para después, en planes pormenorizados y planes especiales, pues atacar todas las dudas que nosotros teníamos. Ellos las habían tenido en consideración para atacarlas en proyectos especiales y proyectos pormenorizados por zonas y por ámbitos de actuación. Por lo tanto, nos quedó claro al respecto y ya quedamos en votar a favor, a la espera de aportar consideraciones pertinentes en esos planes especiales que aborden de forma personalizada y más concreta la determinada zona. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, señor Carmona. El Grupo Popular, señor Ajenjo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros, tras las consideraciones que ha establecido aquí la señora delegada de Urbanismo, con las apreciaciones y con las sugerencias que se han acogido, tanto en el plan de movilidad como en el plan de bicicleta, ¿vale? Nosotros estamos de acuerdo con esa capacidad que ha tenido de diálogo respecto a otras entidades que han aportado. Nosotros lo que de verdad entendemos que esperábamos, teníamos muchas esperanzas puestas. Vuelvo a decir lo que dijimos en el Pleno, donde se aprobó inicialmente, teníamos muchas esperanzas puestas en el estudio detallado que hizo una fotografía exacta de la situación en Mairena, pero de verdad se nos antojaba que no resolvía de forma definitiva y con nombres y apellidos los problemas de los vecinos de Mairena. Dicho esto, y al amparo y a la espera de que vayamos desarrollando esos planes puntuales que el compañero de Ciudadanos ha transmitido, o ustedes le han transmitido, que se van a desarrollar, nosotros nos vamos a abstener. Lo que sí me gustaría decir que una vez que se apruebe este plan, desde este ayuntamiento tendríamos que ser más ambiciosos. ¿Por qué? Porque todo lo que se habla, tanto en el plan de bicicleta como en el plan de movilidad, lo que lleva o conlleva en sí mismo es una reforma de la estructura urbanística de Mairena. Y deberíamos ser ambiciosos, cosa que hasta ahora no ha sido este equipo de gobierno, y plantear una reforma o un nuevo PGO que sea una herramienta útil donde se recojan
todos estos proyectos directores, todos estos programas nuevos, porque, insisto, del PEU de 2003 al de 2023, o desde la mayoría de 2003 a la de 2023, hay una serie de acontecimientos que, por suerte o por desgracia, y a golpe de modificación puntual, no se puede dar solución. Y desde aquí eso, nos vamos a abstener, pero exigimos un poco de ambición por parte, o mucha ambición por parte del equipo de gobierno, si de verdad queremos tener una mayoría de 50.000 y dar servicio a esa mayoría de 50.000 habitantes. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Rajenjo. Por parte del Grupo Unidas Podemos, señora Pérez. La pobre la hemos cogido en el peor momento. Sí, era para que se me escuchara mejor ahora. Estaba esperando. Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Bueno, nuestro grupo municipal va a votar en el mismo sentido a los dos planes, que en sentido positivo. Y queremos que lo tengáis en cuenta porque tendéis a decir que vamos en contra sistemáticamente de todo lo que traéis al Pleno. No es verdad. No es verdad y hay un montón de actas que dicen lo contrario, pero bueno, ahí está. Siempre que traéis medidas valientes, siempre que estáis por promover la igualdad, el cuidado del medio ambiente, los trabajos dignos, los servicios públicos de calidad, nos encontráis ahí. Otra cosa es que hagamos críticas constructivas, a veces de fondo y muchas veces de forma, porque entendemos que las formas son tan importantes como el fondo, por lo menos para nuestro grupo, ¿no? Y este es el caso de los dos planes también. Se ha contratado una consultora muy potente que ha hecho un trabajo exhaustivo, detallado, muy concienzudo en lo que respecta al diagnóstico de la situación, una fotografía, como decía Enrique, bastante buena. Creo que a nivel técnico la parte ambiental la controlan muy bien, pero creo que la dimensión social del medio ambiente, pues por lo menos nuestro grupo político pues tiene distinta visión, ¿no? Por ejemplo, cuando le hemos hecho esa alegación que tiene que ver con incluir indicadores que midan la participación de la población, nos dicen que como se hacen encuestas, de alguna manera se está recogiendo la participación. Claro, lo que pasa es que las encuestas, a nuestro entender, son una forma de pedir opinión. Y eso, en la escalera de la participación, en las ciencias sociales, pues está la información, la solicitud de opinión y la codecisión, que es a donde tendríamos que tender en una sociedad madura democráticamente, pues está mucho más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que creemos que fomentar esa cultura participativa tendríamos que hacerlo, ¿no? Los planes han tenido dos tipos de alegaciones, que dice la señora Alonso, la de un grupo político como el nuestro, que se han respondido en su mayoría y satisfactoriamente, y agradecemos mucho que el gerente de urbanismo la respondiera, y luego las del grupo ecologista ASTA, que es un grupo pues de reconocida trayectoria en el Aljarafe y en el municipio, y cuyo conocimiento y defensa del medio ambiente creemos que está muy lejos de un greenwashing vacío, ¿no? que ahora se lleva mucho en espacios de decisión y en espacios públicos y políticos. Es una defensa real de la sostenibilidad. Y en ese sentido, habiendo participado en la elaboración de los planes, porque nos consta, nos resulta muy extraño que los documentos que se vinieron a la aprobación inicial no les llegaron a ellos. Les han llegado porque se los hemos mandado, ¿no? Y gracias a eso, aunque hay un proceso público en los que ellos se pueden enterar igualmente, pero como si se tienen unas relaciones con un grupo ecologista que está mejorando el plan o se entiende así, es muy raro que no se le pase esta información para que hagan las alegaciones, ¿no? Entonces, ellos hacen las alegaciones y tampoco sabe cómo quedan sus alegaciones en el plan, ¿no? Y eso es otra cosa que sí queríamos haceros notar. El tema de los tiempos en la Administración siempre es un rollo y lo sabemos, que los trabajadores y las trabajadoras van a contrarreloj y lo sabemos. Pero sabíais que estamos pendientes de las alegaciones, que es un plan de envergadura, que va a cambiar el perfil urbanístico y de la sostenibilidad del pueblo para siempre. Entonces, es extraño que nos llegue cómo nos va a quedar el documento definitivo con las alegaciones el día 15, 2 días antes de esto.
Es una cuestión a ver si de alguna manera lo modificamos para el presente, para el futuro, porque lo hemos recalcado muchas veces, sobre todo en temas de urbanismo que son muy importantes. Para planes grandes necesitamos más tiempo, porque si no, se coarta nuestra capacidad de decisión, se coarta nuestra capacidad de reacción y de decidir de manera informada, ¿no? Dicho esto, y por no hacer más larga la cuestión, nuestro voto es positivo para ambos planes. Creemos que hay que echar a andar este tipo de planes, que son valientes, que son ambiciosos, independientemente de que tengan deficiencias, y creemos que con los planes específicos que se vayan desarrollando, ojalá las podamos ir eliminando, pero por si nos sirve de aprendizaje en un futuro, nos vamos a hacer eco de la principal crítica que ACTA nos comparte, ¿no? Y sostiene que tanto en algunos contenidos como en el proceso ha habido un déficit de gobernanza por insuficiencias en la transparencia, en la comunicación y en la proactividad municipal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Pérez. ¿Alguna cuestión más, señora Alonso Lapi? ¿Nada? Bueno, pues antes de votar, no hay un escenario... bueno, si quiere... venga. No, como había dicho... No. Venga, no sé, si quiere. Vamos por cerrado. ¿Sí? Era agradecer, la participación y agradecer una de cal y la otra de arena también. Bueno. Nada, muchas gracias además por el apoyo que hacéis a los planes, sinceramente, y además porque ha sido un trabajo arduo de meses, de muchos meses e incluso años. Y bueno, es un plan vivo y efectivamente yo creo que hoy damos pistoletazo de salida a aquellos que apoyamos este plan y que efectivamente será y se verá a futuro que una Mairena distinta gracias al Plan de Movilidad Urbana Sostenible y gracias al plan de bicicleta. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Pues bien, pasamos primero a votar el grupo, porque sé que hay disfunción de votos, la ha anunciado el compañero de Vox en este caso, pues vamos a votar el punto 7º primero, que es la aprobación definitiva del plan de bicicleta. Abstención. A favor, Ciudadanos. Abstención, Grupo Popular. A favor. A favor. Y a favor. ¿Vale, señor secretario? Y ahora pasamos al punto 8º, que sería la aprobación definitiva del plan de movilidad. En este caso, Juan Luis había dicho en contra, a favor, abstención. A favor. A favor, grupo, y a favor. A favor. ¿Vale, Juan? Abstención y en contra. Eso es. Las modificaciones, en este caso, por el grupo Vox, ¿vale? Los demás tienen el mismo sentido de voto, ¿vale? Pues gracias, señor secretario, gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto 9º. Es una moción conjunta presentada por los grupos municipales del Grupo Socialista, Unidas Podemos, Partido Popular y Ciudadanos, relativa al Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Tal y como quedamos en la comisión informativa, pues daría lectura, en este caso, a la delegada de Igualdad, la señora Rodríguez Franco, y le paso la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, agradecer a los grupos que hemos firmado esta moción, porque hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, dejando a un lado los matices, para estar todos a una en algo tan importante como es la violencia de género. Voy a pasar a leerla. Es moción con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el ánimo de poner el foco en la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, en 1999 decidió declarar el día 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se nos insta a todas y todos a la tarea de concienciación y sensibilización. Desde el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe queremos manifestar nuestra repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul. Y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y libres de violencia. Más de 1.160 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que hay registro en el 2003, asesinadas por ser mujeres. Debemos sumar a esta escalofriante cifra todas aquellas violencias ejercidas contra las mujeres y señaladas en el citado convenio. Son pérdidas inasumibles en una sociedad avanzada y moderna. Estamos ante una cuestión de Estado, de salud pública y un grave atentado a los derechos humanos. Tenemos delante una realidad innegable que nos interpela a todos y a todas
a una acción firme en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican o incluso la banalizan. Debemos intensificar esfuerzos para combatir el machismo y condenar todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen las violencias machistas. La legislación española ha tenido importantes avances normativos, llegando a contar con una legislación que es un referente para muchos Estados, siendo España el primero en acordar en el 2017 un pacto de Estado contra la violencia de género. Es tiempo de que la sociedad tome conciencia e interiorice que, como ha dicho la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos que alcanza proporciones pandémicas. Observamos con preocupación el aumento en nuestro país del número de mujeres que tienen algún sistema de seguimiento policial. De igual manera, el incremento de menores en situación de vulnerabilidad, ya que la violencia que sufren las madres se extiende a ellos. Alertamos el aumento de la violencia vicaria, 47 menores desde 2013, y mostramos nuestra preocupación por el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas. Aunque parezca obvio, quizá no esté de más recordar que las mujeres no desean ser víctimas, no desean ser valientes, quieren ser simplemente libres. Para ello, llegamos a los siguientes acuerdos. Primero, ratificamos el compromiso que tiene nuestro municipio con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo, así como el especial papel que juegan los ayuntamientos. Segundo, debemos seguir trabajando en la ruptura del silencio, la sensibilización y concienciación de la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia machista. Tercero, instamos a mejorar la coordinación continua entre los diversos agentes implicados en la violencia contra la mujer. Debemos mejorar la respuesta institucional a todos los niveles, evitando el riesgo de victimización secundaria y mejorando la confianza de las víctimas. Cuarto, demandamos la utilización de todos los recursos que sean necesarios en la asistencia, ayuda, protección de las víctimas, sus hijos e hijas. Quinto, debemos impulsar el debate social para que lo público deje de ser privado. Los ayuntamientos somos la mayoría de las veces el primer recurso y en ocasiones el único del que disponen las mujeres en búsqueda de reparo y denuncia de la violencia que sufren. Y sexto, creemos de suma importancia dar un impulso a la formación de los agentes implicados para garantizar una respuesta especializada e integral a las víctimas. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rodríguez Franco. Pues damos la palabra a los grupos. Señor Miguel, Grupo Vox. Gracias, señor presidente. Pues por enésima vez, en Vox nos duelen todas las víctimas y condenamos todo acto violento independientemente del sexo, edad y condición. Lo que no hacemos como la izquierda, en casos tan recientes y señalados como el de Olivia, la niña de 6 años asesinada por su madre por despecho hacia su marido, o el caso de Carmen, en Casturdiales, en Cantabria, donde ella decapitó a su pareja, metió su cabeza en una caja y la envió a una amiga para evitar la acción de la policía y la descubriera. O la tan traída últimamente y nefasta ley del solo sí es sí, que el resultado que está trayendo hoy en día es la reducción de penas a violadores y pederastas, y hoy en día ya hay personas excarceladas por esos motivos, es decir, están en la calle, pederastas y violadores. Ese es el resultado de vuestras políticas. En estos casos, ¿qué es lo que hace la izquierda? Pues hace 3 cosas. O bien ataca, que es lo más normal, o bien guarda un silencio cómplice, o bien la condena con la boca pequeña, cuando se ve apretada por la presión social, ya que con ello se desmonta su perniciosa ideología de género. En Vox nos dividimos a la sociedad por cuestiones de género,
ya que no contemplamos el axioma de todos los hombres son malos y todas las mujeres son buenas, puesto que las personas pueden ser malas o buenas sin depender de ser varón o hembra. Y si hay partidos que han comprado el discurso de la izquierda, bien por complejo o bien por seguidismo, allá ellos, porque nosotros seguiremos aquí, defendiendo que no hay víctimas de primera y de segunda clase. Y continuaremos haciendo pedagogía sobre el peligro que supone dividir a la sociedad y a las personas por su género, creando así desigualdad de derechos entre los españoles, siguiendo el principio de que el conformismo es el mayor enemigo de la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Por parte de alguno de los grupos, ¿alguna intervención más? Señora Pérez. Bueno, estamos ya, ¿no? En segundo turno. Señora Pérez. Vamos a ver. Nuestro grupo sí que quiere hacer una intervención a este respecto. Deseamos y ojalá que se entienda en el contexto en que se hace y por qué. Estamos absolutamente de acuerdo con la moción, es compartida, es conjunta, la suscribimos 100% y la suscribimos 100%. Sí, y también entendemos que el Pleno es un órgano adecuado para hacer ciertas reflexiones políticas, para visibilizar ciertos datos, sí, pues sí lo es, y para visibilizar realidades y expresar deseos de cambio, ¿vale? Entonces, esto no quita un ápice de nuestro apoyo a la moción, ¿vale? Pero si es conjunta, es conjunta. ¿Es conjunta? Claro. No va... Vamos a tardar más en... Exactamente. Mira, sentimos la importancia de ir todos a una y todas a una y tenemos el compromiso con la unidad, porque creemos que nos hace más fuertes. En ese sentido, nos encontramos sin problema con todos los grupos políticos. Un horror no es esto. Sin embargo, también creemos en el valor de la diversidad y de la pluralidad, porque también nos enriquece como sociedad. Y aquí sí sentimos la importancia de expresarnos como grupo político y tomar la palabra para reflexionar sobre un tema que nos preocupa, simplemente eso. Lo dicho, entendemos perfectamente la lealtad institucional y, sin embargo, no queremos que eso pueda llegar a excluir una seña de identidad que nos construye, nuestra lealtad con los movimientos de mujeres y feministas, que son los que en gran medida han hecho avanzar los derechos de los que hoy gozamos y que nos empujan siempre a ir a por más. Humildemente lo decimos, ojalá se entienda así y si no se entiende nos apena mucho, pero lo podemos asumir. Dicho esto, nos gustaría hablar de algunos datos y de una forma concreta de violencia, que es la violencia hacia las mujeres jóvenes. Sí, no es nuestra moción, son unos datos. Para hablar de la violencia, por favor, respeten el turno de palabra. De eso, deja terminar, de eso, lo que sí rogaría a la proponente, en este caso a de eso, que se ajustará al tiempo, sí. Esto en el caso, señora Pérez, no le molestéis en el sentido de intervenir, que seguramente así acabemos todos pronto y todo el mundo sea escuchado, que es muy importante este proceso. ¿Vale? Gracias. Venga. Gracias. Por un lado, para hablar de la violencia en el ámbito de las parejas y las relaciones afectivas. Entre la juventud del país, la violencia en la pareja se está normalizando a un ritmo alarmante. En la actualidad, el 20% de los chicos de entre 15 y 29 años niega la violencia de género y la ven como un invento ideológico. ¿Os suena esa palabrita? Una cifra que se ha duplicado en tan solo 4 años. Además, los datos apuntan que lo más habitual entre adolescentes es la violencia de control y sexual, siendo que 2 de cada 10 chicas de entre 15 y 29 afirman haber sufrido situaciones como que sus parejas les revisen el móvil, les digan cómo vestir y con quién hablar, incluso que las fuercen a tener relaciones sexuales. Ahí el Instituto Andaluz de la Mujer habla sobre estas cuestiones. Si hablamos del miedo que sienten las mujeres a sufrir violencia sexual en el espacio público, hasta hace unos años la estadística la situaba en un 61%. Este dato ha aumentado ante las violaciones en manada y los casos de abusos por sumisión química que se han cometido en bares, discotecas y eventos festivos. Sirva como ejemplo el estudio realizado por la Facultad de Estudios Sociales y Trabajo de la Universidad de Málaga, con el objeto de analizar el ocio nocturno desde una perspectiva de género. Las encuestas se han realizado en las zonas de ocio más concurridas, entrevistando a 500 jóvenes, de los cuales la mitad eran mujeres, con una edad media de 23 años. Pues el 90% de esa muestra en concreto nos asegura que cuando salen de fiesta les preocupa el riesgo de sufrir un episodio de violencia. Sin embargo, el 70% de los hombres no les preocupa en absoluto.
A día de hoy se mantiene por ellos que los pubs, los bares y la discoteca no son espacios igualitarios. Esto ya lo sabíamos. Lo que no nos paramos a analizar es que este comportamiento, esto limita la libertad de elección de las jóvenes. Su comportamiento, el camino que siguen para llegar a su casa, la vestimenta, la hora de recogida, y la estamos haciendo responsable de su propio cuidado, y esto es grave. Pero no nos tomamos la misma molestia como sociedad para educar a chicos para que no sean un riesgo físico y sexual para las chicas, y esta desigualdad se hace más visible. Se vive en los hogares, se vive en el ámbito de la pareja y en ambientes festivos, pero también en ambientes educativos y universitarios, como demuestran los gritos recientes y en grupo de un centenar de chicos en un colegio mayor de Madrid para amenazar a las mujeres del colegio mayor vecino. Que se haya querido minimizar el escándalo nos habla de que también se minimiza y se normaliza, ¿no? Porque se ha dicho que es una costumbre, que el machismo está muy normalizado. Pero lo que hay detrás de eso es intimidación, miedo, terror sexual y cultura de la violencia. En definitiva, y como se ha dicho, estamos atentando contra derechos fundamentales que se suponen conquistados en sociedades democráticas y en estados de bienestar, que son vivir sin miedo, sin restricciones para decidir, con libertad de movimiento, con derecho al disfrute, con autoestima y con una vida libre de violencia. Nos encantaría que para próximos 25, además de ponernos de acuerdo en cuestiones macro, bueno, pues contigo, ¿no? Como instar al cumplimiento de los grandes acuerdos, podemos llegar a un consenso que tenga que ver con poder garantizar a nivel municipal, en nuestro territorio concreto, los derechos a una vida libre de violencia de mujeres, jóvenes y niñas. Muchas gracias. Bueno, venga, pues vamos a hacer una interpelación a la moción que presentamos de manera conjunta. Le damos un minuto, señora Vela. Me dan un minuto. Que sabéis que creo que voy a necesitar... que esta presidencia es luego muy flexible y que no tengamos... Sí, voy a necesitar... No hay problema. Apaga, venga, voy a necesitar menos de un minuto. Apaga, Laura. Solamente voy a decir que un par de cosillas. Que a todo esto que nos ha propuesto la moción Podemos, Izquierda Unida y todo, esto se soluciona, ellos ya lo han solucionado con la ley, la aprobación del sí es sí, y lo han solucionado sacando gente a la calle que son violadores, pedrastras. Sí, esa es la solución que han dado ellos. No, ahora no, esa es la realidad. Pero un momento, aquí lo que me parece, a mí lo que me parece un horror. Mira, acerca, perdón. No, a mí lo que me parece, perdona, a ver, hablado en su turno, no. Nosotros hemos consensuado una moción en la que hemos decidido no a intervenir porque la moción nos unía a todos. Ahora mismo eso se rompe, yo tengo el derecho a hablar igual porque... Dejadme terminar. A ver, la solución es esta. A mí lo que me parece un horror y un error es la misma situación 25 de noviembre tras 25 de noviembre. Ese error, para mí, supone que 4 mujeres estemos discutiendo aquí un problema que debería unirnos en vez de separarnos. Me parece un error la imagen que estamos dando, pero es la que algún grupo, por soberbia y titular, que es lo único que pretende, se permite hacer y es la imagen que quiere que demos al resto del municipio. Me parece un error y un horror. Por supuesto que sí, hay que estar todos caminando en el mismo sentido para terminar con una lacra que nos está matando y nos está quemando, pero de esta manera no. De esta manera no. Seguimos con los mismos engaños de siempre. Muchísimas gracias, señora. Es lo que les caracteriza aquí y en Pekín. Venga, pues muchísimas gracias, señora Vela, quedan aclarados todos los puntos. Espero que algún día ustedes sepan, además, asumir la flexibilidad de esta presidencia, que a veces es difícil. Créanme, si les digo, siempre se lo digo a todos los grupos. Lo digo porque parece ser que a lo largo del mandato ha sido siempre una máxima habitual. Hay realidades sociales que se imponen cada día, que trascienden mucho más allá del ámbito ideológico. Es decir, a una persona maltratada en muchísimas casas no se pide esa sensibilidad ideológica. Seguramente haya mujeres de izquierda, de derecha, que estén a manos de la violencia machista en algunos de los casos. Es real que esto es un problema social y es verdad
que lo que tenemos que estar convencidos es que es un marco educativo el que debe de corregir esta realidad, entre ellos a nosotros mismos, para ponernos todos alineados, como aquí se ha hablado, a la condena de una conducta. Esto no va de patrimonializar ya de quién es la lucha. Esto es de que efectivamente deje de lucharse porque se reconozca de manera efectiva que hay una realidad sociológica que más allá del ámbito intrafamiliar hay una violencia y particularmente es a la mujer, no es a otra. Así que vamos a pasar a la votación y rogaría al futuro, si hay alguna vez, que nos pongamos todos de acuerdo en declaraciones institucionales que no lleven a ningún debate, por lo menos en esta y otras materias, que al final siempre nos traen eso. Lo asumo así también, lo conozco, señora Izquierdo. Venga, pues vamos a la votación. Señor Juan Miguel, en contra. Ciudadanos a favor, Grupo Popular a favor, Grupo Unidas Podemos a favor, Grupo Socialista A favor. a favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto 10º, que son las urgencias, señor secretario. No hay. Pues el punto 11º son las interpelaciones, los ruegos o las preguntas. Miguel. Gracias, señor presidente. En este caso son unas deficiencias en Ciudad Jarafe que me han trasladado los vecinos. Entre ellas son la falta o insuficiente iluminación desde el conjunto número 1 al 6 y específicamente en el conjunto número 15. Y una queja del estado de los olores y la limpieza de los contenedores situados frente al conjunto 20, concretamente. Muchas gracias. Pues nada, pues se la trasladaremos lógicamente al servicio público de la ciudad, tanto a cada una de las sugerencias y reclamaciones que usted hace, incluso la del conjunto 20, conjunto que conozco bien porque nací, me crié, me desarrollé en él y además el otro día utilicé después de viaje a mi madre. Muchísimas gracias. Por parte del Grupo Ciudadano, nada. Con el Grupo Popular, venga, señora Vela. Sí, queríamos saber en qué condiciones o en qué momento están las obras de la calle Ciaurri, que bueno, llevan un tiempo, parece ser que están paradas, el autobús sigue desviándose, los vecinos nos preguntan que en qué situación, en qué momento está eso. Otra cosa que preocupa a los vecinos de la zona del Colegio Mayor es que piensan, parece ser, o intuyen que hay ocupas dentro del colegio, o en qué situación va a estar. Realmente eso está en un abandono que seguramente no puede estar y no se puede permitir durante mucho más tiempo. Los vecinos están preocupados por ese sentido. Y se aprobó en pleno la almendra de San José Obrero, hacer esa calle peatonal. ¿Eso en qué momento está? ¿Se sabe algo? ¿Para cuándo? Y por otra parte, saber si el ayuntamiento ha solicitado alguna subvención o ayuda de las que están enmarcadas en los fondos Next Generation. Empezando por la última, sí, en algunas de las convocatorias nos estamos viendo relacionando a la presentación de los mismos proyectos, que esperemos que sean resueltos en el ámbito de la digitalización, en el ámbito de la normalización digital. Sé que hay proyectos además de la adecuación y oportunidad de los mismos y conforme también a los criterios que en algunos casos Next Generation exige con correspondencia de la cooperación financiera de esta casa en algunos de los fondos. Se está analizando, lógicamente, por el servicio y se le ha encargado además servicios de presidencia en algunos de los casos. En tema de digitalización ya se ha pedido, en algunos otros casos también se están pidiendo. Sobre San José Obrero y algunas otras calles están en la planificación urbanística de mejora de las mismas y la adecuación de las mismas a que haya rehabilitación y urbanización de algunas de las calles, como usted bien dice. Sobre el Colegio Mayor hubo un incidente hace bastante tiempo, pero ahora mismo se utiliza por el aula de la experiencia y lo que sí es cierto es que el Ayuntamiento va a presentar en los próximos meses una propuesta definitiva acerca de esa instalación que debe ser pública, que debe generar una adaptación y una generación de actividad al conjunto de la ciudad. Y sobre las mejoras de la zona de condiciones de la calle Ciaurri, sí es verdad que ha habido alguna adaptación del proyecto que Aljarafesa quiere desarrollar allí y se estaba adaptando el mismo para que incluso llegue a más alcance del que se estaba ahora mismo planificando, desde el punto de vista del lo que siempre le hemos exigido en este caso a la empresa de agua, que sea un mayor grado de alcance en cuanto al abastecimiento y saneamiento de las aguas y las infraestructuras, que podamos mejorarlas para que en el menor tiempo posible podamos reurbanizar el conjunto de Simón Verde. Muchísimas gracias, señora Vela. Parte de Unidas Podemos.
Bueno, dar las buenas tardes a las personas que nos acompañan hoy en el Pleno y, bueno, preguntarle al señor alcalde, ahora que hace 10 años de la privatización de la recogida de basura, sabemos que el PSOE se mostró muy crítico con esta privatización en su momento, estaba en la oposición, eso sí. ¿Qué piensa hacer el equipo de gobierno con este servicio y con esas personas trabajadoras que han pedido reiteradamente volver a ser personal municipal, que llevan tiempo quejándose de sus condiciones laborales? ¿Qué piensan hacer con este servicio que en su día defendieron la gestión directa? ¿Qué medidas tienen pensado el equipo de gobierno ante el precario servicio de recogida de basura que se está llevando a cabo en Mairena? Y si no existe posibilidad de que estas personas que en su día fueron personal municipal corran la misma suerte que han corrido los trabajadores y trabajadoras de la limpieza viaria cuando este último servicio se ha externalizado. Esa es una de las preguntas. Otra es que la competencia del servicio de bomberos en Mairena del Aljarafe, al ser mayor de 20.000 habitantes, es responsabilidad del Gobierno municipal. Las condiciones en las que se está prestando este servicio son totalmente insuficientes, los profesionales lo hacen con unos recursos humanos y materiales muy empobrecidos. ¿Qué ocurre con la puesta en marcha del consorcio provincial? ¿Cuándo van a integrarse los bomberos de Mairena, los bomberos de la mancomunidad en dicho consorcio? ¿Y qué garantizará el consorcio para la prestación del servicio en nuestro municipio, en Mairena del Aljarafe? Y la otra pregunta no es una pregunta, es un ruego, y es sobre el tema del arbolado. Nos llega en esta ocasión una queja, un ruego, una aportación de un grupo de mujeres de Ciudad Aljarafe que nos dicen que no se talen árboles sanos, que no se hagan podas a destiempo y podas salvajes, porque eso al final a la larga termina dañando tanto el árbol que no sobrevive. El ruego de que se repoble con especies autóctonas y que necesitan menos mantenimiento, menos agua, y que este mantenimiento se le haga correctamente, porque sabemos que el arbolado es sinónimo de vida para nuestro municipio y es sumamente importante, más en un municipio con el clima como el que tiene Mairena del Aljarafe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Izquierdo. Empezando por el final. Antes no existía, pero ya existe un plan director del árbol, una dotación y datación de todas y cada una de las especies y además la consecución de un objetivo, que es tratar al arbolado de Mairena a través de los datos con la profesionalidad y exigencia que establecen, en este caso, los biólogos y técnicos. Yo, le digo abiertamente, no soy capaz de valorar en determinado momento el tratamiento que se establece con lo mismo, pero sí respaldo lógicamente, la labor que los técnicos en la materia del Ayuntamiento de Mairena desarrollan acerca del conjunto del Parque del Arbolado del conjunto de Mairena. Ahora mismo, antes no lo teníamos y ya lo tenemos. Por tanto, transmitirle la tranquilidad a esos vecinos. Si se desarrolla cualquier actividad en el conjunto del arbolado, ya va sujeto a unos principios y la consecución de tener los datos, de saber cuál es la especie, de tener información acerca de si tiene o no una afección, en este caso el arbolado de Mairena, y así ser tratado. Antes no se tenía y ahora sí se tiene. Por tanto, esta impresión no puede ser subjetiva, tenemos que objetivizarla porque, lógicamente, acerca de esta sensibilidad se establece muchos ciudadanos, entre ellos el alcalde y entre ellos su gobierno. No va a ser este gobierno ni este alcalde menos sensible a los árboles ni al conjunto del plan del arbolado de esta ciudad. Todo lo contrario, porque lo hemos puesto en marcha cuando antes no existía. Sobre el ámbito de la competencia de bomberos voy a ser absolutamente claro. Yo he trasladado abiertamente a la Mancomunidad del Municipio del Aljarafe, de Fomento del Aljarafe, y a la Diputación Provincial de Sevilla, que el municipio de Mairena va a estar integrado en el consorcio provincial, sea como sea. Si no es a través de los acuerdos de la Mancomunidad, será primero con un acuerdo entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento y después la misma disposición del Ayuntamiento para con el consorcio. Es decir, si a lo largo de este proceso se alarga demasiado en el tiempo, cosa que no debe hacerse tal y como me ha transmitido la Diputación, porque esperan que a lo largo del primer trimestre del año que viene esté absolutamente integrado en el consorcio, el municipio de Mairena incorporará la iniciativa para establecer cuántos bomberos nos tocan del fomento, cuál es nuestro parque y cómo nos incorporamos al consorcio como ciudad. Más allá de las disquisiciones, desarrollos, esfuerzos, compromiso y solidaridad que este ayuntamiento ha tenido para con el conjunto de municipios del entorno de Aljarafe. No vamos a permitir
que el marco de emergencia o de subrogación de las emergencias de esta ciudad en el ámbito de la extinción de incendios se discuta ni en el ámbito sociosindical ni en el ámbito sociopolítico. Para mí, la seguridad de las personas de Mairena, las emergencias de las mismas, van a ser tratados con absoluta prioridad. De hecho, tenemos un parque que da servicio a 31 municipios, pero que está en nuestra ciudad, y de hecho nos corresponde posiblemente la mayor dotación de presupuesto que aportamos para el conjunto de la Mancomunidad. Ya le he trasladado a la Diputación que no voy a pasar por ahí. Si a lo largo de lo que resta de trimestre, el primer trimestre del año que viene, que parece ser que va a ser la incorporación efectiva al consorcio de bomberos de la Mancomunidad, se da, pues efectivamente todos estaremos felices. Si no se da, el Ayuntamiento de Mairena iniciará el expediente correspondiente a rescatar el servicio de bomberos, a decir cuántos bomberos le toca y cuántos aporta a esa situación. Porque son los bomberos públicos. Son los bomberos públicos de esta ciudad. Públicos de esta ciudad. Son los bomberos públicos, los funcionarios públicos que en el marco de la prestación de los servicios están. Y en el último grado le contestaré por escrito a su pregunta, señor Izquierdo.